Un hecho que puede graficar el problema que vivimos es el vinculado con el señor Augusto de Iscue. Él trabajaba en el Fondo Buenaventura en Ica y como consecuencia del retraso en el pago de remuneraciones en 1965 y por encargo de todos los trabajadores del fondo, el señor Augusto de Iscue inicia la demanda para solicitar la quiebra del Fondo Buenaventura. El Poder Judicial en aquel entonces ordenó la quiebra del Fondo Buenaventura y que como fruto de la liquidación se le pague las remuneraciones pendientes de pago a todos los trabajadores. Cuando esto se encontraba en ejecución de sentencia, el gobierno militar dijo: no te voy a pagar con la liquidación del fondo y te voy a entregar bonos de la deuda agraria. Y luego de obtener esa declaratoria de inconstitucionalidad, don Augusto de Iscue, de la misma forma que muchos otros peruanos bonistas, decidieron demandar al gobierno por el pago actualizado de los bonos. Al cabo de 8 años de proceso judicial, obtenemos una sentencia de la Corte Suprema que ordena que se pague el valor actualizado de la deuda más intereses compensatorios y moratorios. Un mes después, el señor Urbiola emite una resolución conjuntamente con 2 magistrados más en el que dice que la deuda se tiene que pagar actualizando el valor con el tipo de cambio del dólar americano a la fecha cuando el Estado dejó de pagar la deuda. ¿Sabía el señor Urbiola cuándo fue que el Estado peruano dejó de pagar la deuda? Hasta el momento, en el expediente en el que se expidió la resolución del 15 de julio del 2013, no hay ningún rastro en el que el señor Urbiola haya dicho: el Estado dejó de pagar la deuda en tal fecha. El Estado dejó de pagar la deuda, el Estado dejó de pagar los bonos de la deuda agraria cuando liquidó el Banco Agrario, que era el fideicomisario para pagar los bonos de la deuda agraria. Y en la ley con la que liquidó el Banco Agrario no contempló ningún dispositivo diciendo: en adelante los bonos de la deuda agraria serán atendidos por esta otra entidad. No, eso no existe. Pues bien, esto ocurrió en mayo de 1992. En mayo de 1992, que es cuando el Estado peruano dejó de pagar los bonos de la deuda agraria, el tipo de cambio era un nuevo sol con 14 céntimos por cada dólar. Un nuevo sol por cada dólar americano. Muy bien. Si nosotros tenemos que a don Augusto de Iscue el Estado peruano le debía 281,000 soles de oro, al cambio de un nuevo sol con 14 céntimos, el señor Urbiola había conseguido el milagro que todo lo que el Estado peruano le debía a don Augusto de Iscue por concepto de beneficios sociales de una vida de trabajo era 28 100 milésimos de dólar. 0.00029 centésimos de dólar. Eso es lo que el señor Urbiola califica de histórico. Y este es un momento pertinente, porque esto no estaba en el libreto, para dividir el tema. Una cosa es el prevaricato cometido y otra cosa es el impacto económico que pueda tener el pago de la deuda en la economía nacional. Muy bien. Lo que nosotros tenemos que tener claro, y muy en particular el Poder Legislativo debe tener claro, es que se trata de cosas jurídicas absolutamente distintas. Más aún, dentro de la resolución del 15 de julio del 2013, el denunciado señor Urbiola incurre en mezclar una cosa jurídica, cual es medir el impacto de la inflación en el valor de una prestación, la mezcla con la capacidad que el Estado tiene o no tiene para pagar una obligación. Y como dice, como el Estado no tiene capacidad para pagar esta obligación, entonces vamos a variar la forma de medir el impacto que tiene la inflación en una prestación. Ahí se están mezclando dos cosas jurídicas absolutamente distintas. Y al mezclar cosas jurídicas absolutamente distintas, para empezar, esa resolución no tiene fundamento. Podrá tener una fundamentación o una motivación aparente, pero no la sostiene en un argumento válido. ¿Por qué? Porque el Estado peruano expidió una ley estableciendo que las obligaciones de los contribuyentes se actualizaban
con el índice de precios al consumidor. Y a todos los contribuyentes del Perú les ha actualizado las obligaciones tributarias con el índice de precios al consumidor. Los estados financieros del Estado peruano, la cuenta general de la República, se ha actualizado con índice de precios al consumidor. Nuestros reportes al Banco Mundial se han actualizado con índice de precios al consumidor. Y luego de que toda la estructura económica, por el lapso de 20 años, se ha administrado aplicando el índice de precios al consumidor como la medida del impacto de la inflación en los valores, el señor Urriola, en 3 renglones, dice: el índice de precios al consumidor no sirve para pagar a los peruanos, sirve para cobrarles, pero para pagarles, no. Pero hay un concepto, además, absolutamente incalificable, digo yo, ¿no? Porque nosotros entendemos que, de acuerdo con lo que legisla el Código Penal, prevaricato comete el que falla en contra del texto de la ley. Pero el otro problema es que la resolución del 16 de julio de 2013, el señor Urriola dice: al valor actualizado con la tasa de cambio del día cuando el Estado dejó de pagar la deuda, se le cargarán los intereses del Tesoro americano. ¿Saben? El Tesoro americano no existe. No hay una sola norma legal. Vamos a asumir que él se refiere a los Estados Unidos de América. Pues no. Muy bien, en los Estados Unidos de América no existe ninguna entidad que se llame Tesoro americano. No existe ninguna norma legal que haya creado o haya regulado funciones atribuibles a algo que se llama el Tesoro americano. Los bonos que colocan el Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, para empezar, a diferencia nuestra, no es un gobierno único. Ahí cada estado, cada uno de los estados de la Unión, coloca los bonos que le parece conveniente y los coloca en bolsa. Y cuando se coloquen en bolsa, de acuerdo a la oferta y la demanda, ahí se fijan los intereses. Pero el señor Urriola agarra y dice: con los intereses del Tesoro americano. Eso no existe. El Código Penal dice que comete prevaricato quien fundamenta un fallo en una ley inexistente. Este es el caso. Esta es una ley inexistente. No hay forma de realizarla. Y lo que es peor, hay un conjunto de sentencias judiciales en primera y segunda instancia que, como consecuencia de este fallo prevaricador, están ordenando que se actualicen bonos y se le apliquen los intereses del Tesoro americano. No entendemos cómo lo van a hacer. Tercero, también dice el Código Penal que comete prevaricato el juez que falla sobre presupuestos falsos o utilizando una falsedad. Cuando expide la resolución del 16 de julio de 2013, el señor Urriola dice que utiliza el dólar como factor de actualización porque eso es lo que dice el decreto de urgencia 088. Eso es falso, porque el decreto de urgencia 088 dice que se actualicen los bonos con el tipo de cambio de cuando se colocaron los bonos. Y el señor Urriola dice que se actualicen con el tipo de cambio cuando se dejó de pagar los bonos. Y entre uno y otro hay 20 años de diferencia. Y esos 20 años son los 20 años de la hiperinflación que padeció el Perú, y en consecuencia no son la misma cosa, y sin embargo el denunciado, señor Urriola, lo creyó pertinente ponerlo así, en esa resolución. Tendría que establecerse entonces, por eso, quienes hemos postulado esta acusación constitucional, es muy importante, creo, tener en consideración todos quienes han postulado y suscrito esta denuncia, son personas mayores de 70 años y que están en el otoño de su vida acudiendo a la representación nacional en procura de que tome una decisión. El país en adelante puede creer que las sentencias del Tribunal Constitucional, dictadas por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, con el quórum reglamentario establecido por la ley, ¿sirven o no sirven de algo? Porque para el señor Urriola no sirven de nada. Conforme se ha desarrollado en nuestra acusación, el señor Urriola en esta resolución ha incurrido en 4 agravios a precedentes vinculantes. La sentencia ya mencionada por el doctor Villagarcía, en la cual el Pleno Jurisdiccional dijo utilizar
obligatoriamente el dólar como factor de actualización es inconstitucional. El señor Urbiola la aplica. Segundo, el Tribunal Constitucional ha establecido que sus sentencias, cuando las declara presidente vinculante, tienen rango de ley. El señor Urbiola no acata la ley. Tercero, el Tribunal Constitucional, en un precedente vinculante, ha establecido que cuando alguna autoridad quiere crear una norma específica distinta a la norma general, debe fundamentarla adecuadamente, estableciendo cuál es la diferencia que justifica y legitima una legislación distinta. El señor Urbiola no ha justificado ni motivado absolutamente nada, ¿no? Entonces el señor Urbiola tiene precedentes vinculantes a los cuales el Código Procesal Constitucional lo obliga a cumplir y a hacer cumplir, porque el agravante en este caso es que él es presidente del Tribunal Constitucional y en lugar de cumplirlo, lo contraviene. Entonces nosotros tenemos derecho a preguntarle a la representación nacional, porque si es que vamos a llegar a un punto en que un magistrado puede contravenir un precedente constitucional, pues mejor deroguemos el Código Procesal Constitucional y ya nadie se hace la expectativa de que en el país hay seguridad jurídica. Pero si hemos establecido en el Código Procesal Constitucional que los precedentes constitucionales son de obligatorio cumplimiento por todos los poderes públicos, es precisamente porque queremos darle solvencia a nuestro Estado democrático social de derecho. Pero de repente eso ya nos aburrió, y es evidente que al señor Urbiola sí le aburrió, y dijo, los presidentes no valen, vale lo que yo quiero. Y acá hay un detalle, porque importa mucho en la calificación de la comisión de un delito, cuál es la actitud que lo lleva a esto. 2 semanas antes de emitirse la resolución del 16 de julio, el señor Urbiola salió a los medios de comunicación a anunciar que se había reunido con un abogado de Palacio de Gobierno para tratar el asunto de los bonos de la deuda agraria. Lo cual a mí en particular me pareció muy extraño, porque conforme se ha acompañado en las denuncias constitucionales presentadas, yo, en calidad de titular de una de las acciones presentadas en el tribunal en el año 2013, y que hasta la fecha no es sentenciada, le solicité al señor Urbiola que me conceda una audiencia. Se la concedió al representante del Estado, que no era parte del proceso, en la que este señor se reúne con quien no es parte del proceso y le niega audiencia a quien sí es parte del proceso. ¿Podríamos decir que el señor Urbiola desconocía los precedentes constitucionales vinculantes que él ha contravenido? Bueno, para empezar, si es presidente del tribunal, no puede desconocerlo. Pero también, el 17 de julio, yo le presenté una solicitud de aclaración que está en los expedientes, que nunca contestó. Ni se tomó el trabajo de leerlo, en la cual le mencionamos, esta resolución contraviene precedentes vinculantes A, B, C, D, E. El señor, lo que nosotros creo tenemos la expectativa es de establecer si todos los ciudadanos en el Perú pueden ser medidos con el mismo rasero. En el Perú no podemos decir que todos están sometidos por igual a la ley, y no es tan grave, ¿no? Porque hasta en el cielo hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Pero en el caso del presidente del Tribunal Constitucional, él solamente tiene un poder al cual se debe, y es el de la representación nacional. No hay absolutamente nadie más que lo pueda juzgar, ni le pueda preguntar la hora. Y es la representación nacional la que tiene que ver si es que el Tribunal Constitucional puede mantenerse con un funcionario, con un magistrado que contraviene sus sentencias, o si es necesario aplicar un correctivo para que el principio de la cosa juzgada y la estabilidad de las normas jurídicas se mantengan. Mientras tanto, mientras estas contravenciones prevalezcan, desde luego en el Perú no hay seguridad jurídica de ningún tipo, y